Hola, somos One Minute Sensei y en este vídeo lo que vamos a explicar son los datos relacionados con los gastos de personal fijo e indirecto, es decir, de Selling, General and Administration, para el ejercicio de modelización del plan financiero en Excel de un proyecto de emprendimiento que fabrica y comercializa televisores. Por lo tanto, en este apartado lo que vamos a tratar son gastos fijos de personal indirecto, es decir, personal que no está relacionado con el proceso de fabricación, como contamos aquí. No están relacionados directamente con el proceso productivo, por eso se llama indirecto. Y es fijo porque es independiente del volumen de producción anual que tenga, es decir, no varían con la cantidad fabricada ni vendida. Tenemos dos notas importantes. La primera: forman parte de los gastos operativos fijos anuales recurrentes, es decir, son fijos, como he dicho, porque no varían con el nivel de producción y además son recurrentes porque todos los meses tenemos que pagar. Denominados en inglés SGA, Selling, General and Administration, es decir, gastos por ventas generales y administración. La nota 2, que es muy importante. Este coste de personal fijo que se especifica a continuación, su valor anual es al finalizar el primer año, es decir, vamos a tener datos del ejercicio fiscal 1 y no debemos actualizarlo con la inflación, es decir, nos están dando los datos de los salarios en este momento, ¿no? En este ejercicio fiscal, no en el instante T0, que entonces sí que habría que haberlos actualizado con la inflación, ¿de acuerdo? Como nos están dando los datos para el ejercicio fiscal T1, ya están actualizados con la inflación y no es necesario actualizarlos con la inflación del año 1. Y por eso no debemos actualizarlo con la inflación. Los años siguientes, 2, 3 y 4, sí hay que aplicarle el incremento por inflación según indica el anexo IPCA, ¿no? El índice de precios al consumo armonizado. Fijaros que nosotros tenemos, por tanto, los salarios en el año 1 y los salarios del año 2, pues serán los salarios del año 1 incrementados el IPCA por los salarios del año 1. Por lo tanto, la ecuación, ¿cómo quedará? Los salarios del año 2 serán igual a los salarios del año 1 por 1 más el IPCA del año 2. Esta es la manera de incrementar un porcentaje sobre una cantidad en euros anterior. Por otro lado, esta nota también es importante. El cash flow se paga sin desfase con el gasto. Es decir, los salarios, por ejemplo, del mes de febrero, su cash flow se paga en febrero. Es decir, la salida de caja y el gasto ocurren en el mismo mes. No existe desfase. El coste que tendrá la empresa no solo será el salario bruto que se paga al empleado, además deberá hacer frente a los pagos por el concepto de seguridad social a cargo de la empresa, que asumiremos es del 30%. El salario pagado al empleado más la seguridad social a cargo de la empresa será el coste total por empleado que tiene la empresa. Fijaros una cosa, si nosotros le pagamos un salario bruto anual a un empleado, por ejemplo, de 30.000 euros, la empresa tiene que hacer cargo de la seguridad social a cargo de la empresa, que va a ser un 30% de esos 30.000 euros, de ese salario bruto que le da al empleado. En este caso serían 9.000 euros. Y por tanto el coste total para la empresa serían los 30.000 euros brutos de salario más los 9.000 que tiene que pagar al Estado para todo el tema de pagar el estado de bienestar, ¿no? Pensiones, desempleo, etc. Luego el coste real total para la empresa es 39.000 euros y no los 30.000 euros de salario que le paga el empleado. Las cuentas contables implicadas son salarios y seguridad social a cargo de la empresa. Además, la jornada laboral para todos los empleados, según el convenio con el que se está trabajando, es de 1.700 horas al año. A continuación, ¿qué datos son los que vamos a tener? Pues vamos a tener los departamentos funcionales y la política retributiva, pues por ejemplo para el departamento de marketing, para el departamento de supply chain, para el departamento de administración y finanzas, para el departamento de informática y sistemas de información, departamento de recursos humanos. Es decir, tenemos la información para los distintos departamentos. Vamos a leer los salarios. Departamento de marketing. Tenemos 14 personas con un salario bruto de 2.300 euros y 14 pagas. Por lo tanto, ¿cuánto cobra una persona? 2.300 euros sería el de una paga. Como recibe 14 pagas en el año,
por 14 nos daría el salario bruto anual, y como hay 14 personas en el departamento, el coste total a nivel de salario bruto de este departamento sería 2.300 por 14 y por 14 personas. Y esto nos daría el salario bruto anual. El coste de la seguridad social, pues sería multiplicarlo esta cantidad por el 30%. Departamento de Supply Chain y Operaciones, que es lo que engloba todo lo que es logística y transporte también, y todo el proceso de fabricación. Aquí se consideran solo los operarios de logística y transporte, que no participan del proceso productivo y por tanto no son costes directos. Fijaros que aquí en departamentos de supply chain y operaciones solo estamos metiendo la parte de logística y transporte. Es verdad que en supply chain se incluye todo el proceso que es compra de materia prima, más fabricación, más almacenamiento, más envío al cliente final, pero los gastos de fabricación los vamos a imputar al COGS porque están directamente relacionados con el proceso productivo. Es decir, no los vamos a incluir como Selling General and Administration porque por definición el SGA son gastos fijos indirectos no relacionados con el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, solo estamos teniendo en cuenta todo lo que es logística y transporte. En este caso hay 30 personas con un salario bruto anual de 1.500 euros y 14 pagas. En el departamento de Administración y Finanzas tenemos 6 personas con un salario bruto por paga de 2.200 y reciben 12 pagas. El departamento de Informática y Sistemas de Información, 4 personas, un salario bruto de 2.800 euros por paga y hay 13,15 pagas. El departamento de Recursos Humanos son 3 personas, su salario bruto son 2.200 euros por paga y se realizan 14 pagas. Seguimos con los datos. En lo que se refiere a la dirección general y el management, tenemos el director general o Chief Executive Officer con un salario bruto mensual de 15.000 en 12 pagas, el director financiero o Chief Financial Officer con un salario bruto de 10.000 en 12 pagas, el director de marketing o Chief Marketing Officer con un salario bruto de 10.000 en 12 pagas y luego el Chief Operations Officer. Fijaros que el Chief Operations Officer está relacionado con toda la parte de operaciones y supply chain management de la organización, es decir, incluiría el proceso de fabricación. Lo que aquí vemos es que su salario bruto son 10.000 euros, también en 12 pagas. Esta persona es la encargada de todo el supply chain y operaciones. Es decir, aprovisionamiento de materia prima, proceso productivo, almacenamiento y envío del producto al cliente final. Se ha decidido que el Chief Operations Officer se considere gasto fijo indirecto. Fijaros que hay una parte que es directa, el proceso de fabricación sería directo, pero se ha considerado que lo que va a hacerse es imputar todo su salario, porque abarca no solo la función de producción, sino además otras, se va a imputar todo su salario al SGA. ¿De acuerdo? Una opción podría haber sido que ese salario bruto del Chief Operations Officer se impute una parte al proceso de fabricación, al COGS, y otra parte se vaya al SGA. Pero en este ejercicio se ha optado por imputar todo su salario al Selling General and Administration. Luego tenemos un director tecnológico, Chief Technology Officer, con un salario de 10.000 y 12 pagas. El número de personas requeridas para esta empresa, así como área funcional asignada y retribución salarial, han sido definidos teniendo en cuenta las necesidades de personal de la organización, funciones a realizar y salarios de mercado. Es decir, toda esta información que tenemos en este apartado tiene que surgir del análisis de las necesidades de personal, ¿de acuerdo?, a nivel de puestos funcionales. Y para cada una de esas áreas funcionales, como hemos visto, marketing, supply chain operaciones, finanzas, TIC, pues ver qué número de personas se requiere año a año y cuál es la política retributiva. Acordaros también que debido a este ejercicio, todos estos salarios los vamos a incrementar año a año con el IPCA, es decir, con la inflación. En el siguiente vídeo lo que explicaré van a ser los costes de producción, es decir, lo que se llama el Cost of Goods Sold o coste directo unitario, es decir, los costes relacionados con el proceso de fabricación. Recordar que somos One Minute Sensei y que lo que estamos haciendo es modelizar el plan financiero para un startup de televisiones y que lo que estamos haciendo ahora mismo es leer los datos del enunciado. Muchas gracias por vuestra atención.